Bienvenido videonauta. Si estás en este video, eso quiere decir que muy probablemente te has dado cuenta que necesitas reforzar algunos conocimientos básicos de esta materia. En este video vamos a abordar, no te exagero, algunos conceptos y elementos muy esenciales que tuviste en primaria y en secundaria, pero que quizás debido al tiempo has ido olvidando o que te has ido confundiendo con ellos. Pero ahora que quieres estudiar para tu examen de admisión, es indispensable que estos conocimientos los tengas muy claros, porque son los cimientos que te van a permitir edificar tu conocimiento. Una vez dicho esto, vamos ahora sí ya a entrar en materia. ¿Qué es el español? Ese es muy sencillo. El español no es otra cosa que el lenguaje que nosotros hablamos. Entonces, aunque nosotros lo estudiamos como una materia, el español es un lenguaje de los más de 5000 que existen en el mundo. Ahora, ¿por dónde empezamos a construir el idioma? ¿Cuáles son los elementos básicos? Pues básicamente tenemos dos. Tenemos por un lado las vocales, y cuando yo pongo vocales me refiero a los sonidos y a la representación. Y por el otro lado tenemos a las consonantes. En otros idiomas esto es distinto, en español es de este modo. Son los dos elementos esenciales con los que comenzamos a construir el idioma. Los sonidos vocálicos, pensándolos como sonido, son aquellos que para producirlos solamente se necesita la boca, valga la redundancia. Entonces, estos sonidos en el caso del español son los que aprendiste desde kinder: A, E, I, O, U. En el caso de los idiomas consonantes, estos idiomas para producirlos necesitamos utilizar otras estructuras. En el caso de G y J, por ejemplo, la garganta; para la M, los labios; para la S, los dientes; para D y T, la lengua. Entonces, de este modo, tenemos que hacer algo con el aire para poder producir estos sonidos. Además de que para que estos sonidos tengan claridad, debemos de juntarlos con una vocal. Por ejemplo, es muy fácil confundir los sonidos de D de dedo y T de taco, y no los podemos reconocer hasta que no están con una vocal acompañados. Cuando nosotros juntamos una vocal con una consonante, lo que obtenemos es una sílaba. Y las sílabas se pueden clasificar de acuerdo a aquellas que no llevan ningún acento. Entonces, en ese caso se trata de una sílaba átona, pero cuando estas llevan un acento, entonces son sílabas tónicas. Incluso esto nos permite clasificar también a las palabras, y eso será lo siguiente: cuando nosotros reunimos sílabas, básicamente lo que vamos a obtener es ahora palabras. Voy a seguir avanzando y ahorita me voy a regresar a esta clasificación de las palabras. Entonces, el español se empieza a construir por las vocales y las consonantes. Las vocales y las consonantes son sonidos de nuestro idioma que tienen una representación gráfica. Esa representación gráfica son las letras. Con estos sonidos, con estas unidades, formamos sílabas. Al juntar sílabas, formamos palabras. ¿Y qué obtenemos cuando nosotros formamos palabras? Pues lo que vamos a obtener son oraciones. Hay varias maneras de clasificar a las oraciones. Por un lado tienes la clasificación de primaria. Tenemos oraciones que utilizan los signos de interrogación y que empleamos para realizar preguntas. En este caso entonces nos referimos a las oraciones interrogativas. ¿Recuerdas cuando en primaria te decían para mañana traer 5 oraciones interrogativas? Son las que utilizamos para hacer preguntas. Luego, por otro lado, tenemos a las oraciones exclamativas. Estas que se utilizan, valga la redundancia, para exclamar, para enfatizar o marcar sorpresa. También aprovecho para aclarar que en el caso del español utilizamos siempre ambos signos. Utilizamos el signo de inicio y el signo final. El signo para abrir y el signo para cerrar. Y en español
se sugiere pues utilizar únicamente uno. Esto lo digo porque, ejemplo del inglés, utilizamos solamente los signos finales. En el español, para ser correcto, debemos utilizar ambos signos. Y de repente pues en cuestiones populares solemos emplear a veces, por ejemplo, para una exclamación y enfatizarla, más de un signo. Sin embargo, la manera correcta es un signo nada más, basta con un solo signo. Ahora también tenemos otras oraciones que se utilizan para ordenar, que no tienen un signo, pero para diferenciarlas yo suelo utilizar esta coronita. Estas son las oraciones imperativas, que se utilizan para dar órdenes. Y finalmente tenemos esas oraciones que nos dicen cómo es la realidad, así, tal cual. Entonces estas oraciones son declarativas. Generalmente cuando trabajo esto de manera presencial, suelo poner algún ejemplo. Por ejemplo, valga la redundancia, yo pregunto, ¿salió el sol? Estoy utilizando una oración interrogativa. Esto mismo lo puedo colocar como una oración exclamativa y yo digo, ¡oh, salió el sol! Y si yo esto lo colocara de manera imperativa, que salga el sol. Pero si es declarativo, no voy a preguntar, no voy a exclamar, simplemente voy a decir, salió el sol. Esa sería la diferencia. Esta es pues la clasificación de primaria. Tenemos una clasificación más que tuviste en la secundaria y terminaste de afinar ya en el bachillerato. Y tenemos oraciones, por un lado, simples y oraciones compuestas. ¿Cuál es la diferencia? Las oraciones simples tienen un solo sujeto y un solo predicado. Esa es la característica. En el caso de las oraciones compuestas, entonces vamos a tener más de un sujeto y o más de un predicado. Las oraciones compuestas básicamente son las coordinadas y sería conveniente, ahorita simplemente lo voy a mencionar, ya poco a poco vamos a ir repasando ya de manera muy puntual cada uno de estos temas. Tenemos coordinadas, tenemos estas que tienen un nombre muy curioso, yuxtapuestas y subordinadas. Esto simplemente para que lo vayas recordando, pero ya poco a poco iremos repasando muy detenidamente cada uno de estos temas. Entonces básicamente estas son las clasificaciones de las oraciones. Podemos clasificar en simples y compuestas o como interrogativas, exclamativas, imperativas y declarativas. Cuando nosotros juntamos oraciones, lo que vamos a obtener son párrafos. Y también tenemos una manera de clasificar a los párrafos. Sin embargo, en el examen esto no te lo van a preguntar, por lo tanto no lo vamos a considerar para este video. Cuando tú reúnes varios párrafos, entonces obtienes un texto. Y entonces, ahí sí ya tenemos distintas maneras de clasificar a los textos. Los podemos clasificar por su intención. Entonces, por ejemplo, cuando los textos simplemente tienen la intención de transmitir información, entonces, si lo recuerdas, estos son los textos expositivos. Lo único que hacen es, al igual que las oraciones declarativas, decirnos cómo son las cosas, así tal cual. Pero también tenemos textos que lo que buscan es que nosotros realicemos una acción, que lo que buscan es que nosotros, por ejemplo, compremos algo. Este grupo de textos se conoce entonces como textos persuasivos. Cuando buscan que nosotros realicemos alguna acción o convencernos de algo. En el caso de los persuasivos, pues tenemos a todos los textos comerciales que buscan vendernos algo. Incluso también tenemos a los textos políticos, la propaganda. Entonces básicamente publicidad y propaganda son textos de tipo persuasivos. También tenemos textos narrativos, como los cuentos, las fábulas, leyendas. Tenemos también textos que son informativos. Pensemos en las noticias, en los reportajes, entrevistas, crónicas. Estos textos lo que tienen como intención pues es
simplemente informarnos. También tenemos textos que son argumentativos, donde lo que se presenta, valga la redundancia, son argumentos. Tenemos diferentes diferentes clasificaciones de los textos. Estas son las más importantes, no son las únicas, pero ya cuando lleguemos a este punto los vamos a revisar con calma, porque estos son los tipos de texto de acuerdo a su intención. Pero también podemos clasificar a los textos como textos científicos. Tenemos entonces textos que son científicos, donde, bueno, se expresa el conocimiento. También tenemos textos periodísticos. Y tenemos textos que son artísticos, donde tenemos el teatro, donde tenemos la poesía, la novela, etc. Este es otro modo de clasificar a los textos. De este lado se podría corresponder con la clasificación de artísticos. También tenemos a los textos que son emotivos. Lo que buscan es emocionar. Lo que buscan también es mostrar la belleza. Un modo más de mencionarlos es como textos estéticos. Cuando nosotros juntamos los distintos tipos de textos, entonces lo que vamos a conseguir ahora es literatura. Y tenemos distintos géneros literarios. Tenemos muchas clasificaciones diferentes, a veces de acuerdo al autor, a veces incluso de acuerdo a la época o el lugar, pero en general vamos a coincidir en 4. Tenemos un género que es narrativo. Luego tenemos un género que es dramático. Tenemos un género que es didáctico. Y tenemos un género que es lírico. Básicamente son los 4 géneros, cada uno de estos con sus diferentes subgéneros, los cuales pues son bastantes, pero de nueva cuenta, con calma vamos a ir revisando ya cada uno de ellos. Vamos a hacer rapidísimo un repaso porque quiero profundizar en la clasificación de las palabras. El español es nuestro lenguaje, uno de los más de 5000 que existen en el planeta, el cual se empieza a construir por las vocales y las consonantes, ya sea como sonidos y su correspondiente representación en letras. Cuando nosotros juntamos vocales obtenemos sílabas, y las sílabas las podemos clasificar en átonas y tónicas, estas sin acento y estas que tienen una acentuación. Cuando juntamos sílabas formamos palabras. Ahorita vamos a regresar a la clasificación. Cuando nosotros juntamos palabras podemos formar oraciones. Y las oraciones las podemos clasificar como interrogativas, exclamativas, imperativas o declarativas, y a su vez en simples y compuestas. Ya revisaremos en detalle cuáles son las compuestas y sus características. Nosotros juntamos las oraciones y obtenemos párrafos. Al reunir párrafos lo que vamos a formar es un texto, y los textos pueden ser expositivos, persuasivos, narrativos, informativos, argumentativos, emotivos, etc. También los podemos clasificar en textos científicos, periodísticos y artísticos. Cuando nosotros juntamos todo este cuerpo de textos vamos a obtener la literatura. Y básicamente hay 4 géneros literarios: el narrativo, el dramático, el didáctico y el lírico. Una vez que ya hemos visto esto, entonces me voy a regresar a esta parte de aquí, porque lo que quiero que veamos ahora es cuál es la clasificación de las palabras. Las palabras las podemos clasificar de muchas maneras diferentes. Una de las clasificaciones es de acuerdo a su similitud. Voy a colocarlo aquí, de acuerdo a su similitud.
y este es un apartado que tú vas a tener siempre en un examen de admisión. De acuerdo a su similitud, tenemos palabras que pueden tener un parecido pero significado distinto. ¿Recuerdas cómo se llaman estas palabras? Pues bien, estas palabras son los sinónimos. Vas a tener una sección en tu examen dedicada a los sinónimos y palabras que tienen significado contrario. A estas las conocemos como antónimos. A todo este cuerpo de palabras, cuando los clasificamos de acuerdo a su similitud, les llamamos parónimos. Entonces los parónimos son todos estos que te estoy colocando aquí. Tenemos sinónimos, antónimos. Hay palabras que suenan igual pero que tienen un significado diferente. A estas palabras les llamamos homófonos. También hay palabras que se escriben igual pero que tienen significado distinto. Estas palabras son los homógrafos. Hay palabras que se escriben igual, se pronuncian igual, pero que su significado es diferente. En este caso hablamos de homónimo. Sí te tiene que quedar muy claro cuáles son los sinónimos y cuáles son los antónimos. Poco a poco también nos vamos a revisar algunas palabras para ir preparando vocabulario para tu examen. Esta es una manera de clasificar a las palabras de acuerdo a su similitud. No es la única. También podemos clasificar a las palabras de acuerdo a lo que designan. Y me refiero a lo siguiente. Primero voy a ir colocando lo que pueden designar y después cuál es el tipo de palabra. Se pueden utilizar para designar personas, se pueden utilizar para designar cosas, también se pueden utilizar para designar acciones, las podemos utilizar para designar cualidades, las podemos utilizar también para designar número y género, las podemos utilizar también para unir otras palabras, las podemos utilizar también no solo para designar sino para modificar. Entonces ahora sí vamos a ir viendo a qué corresponde todo esto. Las palabras que nosotros utilizamos para designar personas son los pronombres. Cuando tú aprendes un idioma extranjero, generalmente por donde siempre se inicia es por los pronombres personales. Tenemos pronombres, voy a ir colocando por aquí. Tenemos pronombres que son personales: yo, tú, él, ellos, nosotros, etc. Tenemos pronombres que son posesivos: mío, tuyo, suyo, etc. Tenemos pronombres que son demostrativos: este, ese, aquel. Cuando utilizamos las palabras para designar cosas, que yo creo que ese es el cuerpo mayor del español, es decir, la mayor cantidad de palabras que tenemos, entonces nos estamos refiriendo a los sustantivos. Cuando utilizamos las palabras para designar acciones, a estas palabras les llamamos verbos. También después vamos a revisar con más detalle a los verbos, porque los verbos tienen una característica y es que se pueden conjugar. Tenemos tiempos verbales y estos tiempos verbales son simples o compuestos. Tenemos un infinitivo, tenemos un gerundio, pero además no solo tenemos tiempos verbales, también tenemos modos verbales, y en el examen suelen preguntar los modos verbales. Ya después los vamos a revisar también con detalle, pero para que vayas ya tomando en cuenta y teniendo presente todo esto. Cuando hablamos de cualidades, entonces esas palabras se llaman adjetivos. Cuando las utilizamos para designar número y género, estas palabras son los artículos. No es lo mismo el que la. Entonces en español tenemos
los géneros masculino y femenino, el perro, la casa. También nos sirven para designar número y básicamente en español podemos designar dos cantidades, uno y muchos, uno o varios, singular y plural. No es lo mismo el auto que los autos, singular, plural. Cuando las utilizamos para unir, estas palabras son los nexos. Cuando utilizamos las palabras para modificar, estas palabras son los adverbios. En el examen también es muy común que pregunten por los adverbios, porque es un tipo de palabras que suele olvidársele mucho a los jóvenes. Entonces por esto es el tipo de palabras. Ejemplo, no es lo mismo decir llegó a decir llegó tarde. Y tampoco es lo mismo decir llegó tarde a decir llegó muy tarde. Ahí tenemos dos adverbios, tarde y muy. Entonces tenemos adverbio de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad. De nueva cuenta, pues ya los iremos revisando. Aquí tenemos entonces ya dos maneras de clasificar a las palabras. Las podemos clasificar de acuerdo a la similitud o de acuerdo a lo que designa. No son las únicas clasificaciones. Vamos a ir haciendo espacio. Aparte de esto que las palabras designan, también las podemos clasificar de acuerdo a su acentuación. Y si recuerdas, hace un momento veíamos que existían dos tipos de sílabas, sílabas tónicas y sílabas átonas. Pues de acuerdo al lugar en el que se ubica la sílaba tónica, va a ser la clasificación de la palabra. De acuerdo, aquí lo voy a colocar. De acuerdo a su acentuación, cuando las palabras están acentuadas en la última sílaba, serán agudas. Cuando están acentuadas en la penúltima sílaba, van a ser palabras graves. Cuando están acentuadas en la antepenúltima, van a ser palabras esdrújulas. Y cuando están acentuadas en la sílaba anterior a la antepenúltima, entonces serán palabras sobre esdrújula. Y hay una característica. Todas las palabras esdrújulas y sobresdrújulas siempre van acentuadas. Ejemplo, matemáticas, siempre acentuada. Música, siempre acentuado. Ya después también revisaremos cuáles son las reglas de acentuación. También suele ser pregunta de examen. De las siguientes palabras, ¿cuál está mal escrita? O de las siguientes palabras, ¿cuál está correctamente escrita? ¿Dónde debería estar colocado el acento? ¿O cuál de las siguientes palabras sí lleva acento? Por eso, tenemos que repasar pues también esta clasificación de las palabras de acuerdo a su acentuación. Ya llevamos entonces pues varias maneras diferentes de clasificar a las palabras. Por eso es que si yo me estaba regresando y ya con más calmita a revisar estas clasificaciones, ya sea de acuerdo a lo que designan personas, ya sea de acuerdo a su acentuación, como lo vimos ahorita, de acuerdo a su parecido. Tenemos más clasificaciones de las palabras, pero con estas, que son las clasificaciones esenciales, ya puedes empezar a prepararte adecuadamente para tu examen de admisión. Ahorita lo único que yo estoy haciendo es presentarte pues algunos temas esenciales del español, pero con calma vamos a ir revisando ya en profundidad cada uno de estos temas. Yo de verdad espero y deseo que esta información te esté resultando de mucha utilidad. También, aparte de irte mostrando estos temas, ya iremos resolviendo las guías correspondientes para cada uno de estos exámenes de admisión. Y pues por lo pronto yo me despido de ti como siempre, deseando que la pases muy, pero muy chévere.